Hipérbola. La hipérbola es una sección cónica, una curva abierta de dos ramas, obtenida cortando un cono recto por un plano oblicuo al eje de simetría. Aquí tenemos los elementos de la hipérbola. Aquí tenemos el centro. Aquí se encuentran los focos. Aquí tenemos los vértices, que son los puntos de intersección de la hipérbola con el eje transversal. Este es el eje transversal. En este caso es el eje de las X. Vamos a marcarle aquí. Eje transversal. La distancia del centro al vértice se denomina semieje transversal. Y lo vamos a identificar con la letra A. Además, yo voy a tener dos líneas rectas. En este caso voy a ir así. Son líneas rectas imaginarias, simplemente van a delimitar el comportamiento de la hipérbola. ¿Sí? Son líneas que la hipérbola nunca las va a tocar. ¿Sale? Estas se denominan asíntotas. Además, voy a tener un eje conjugado. Sería en este caso el eje de las Y. Este es el eje conjugado, en donde se encuentra B, que es el semieje conjugado, que es la distancia de B al centro. Y también tenemos el eje focal, que une el centro al foco. Aquí está el eje focal, en este caso representa con C. Aquí tenemos las características de la hipérbola cuando el eje focal está en X, cuando el eje focal está en Y. Su ecuación canónica, los focos, las coordenadas de los focos, F y F', los vértices y los puntos extremos del eje conjugado. Además, tenemos las asíntotas, la ecuación característica dependiendo del eje focal, en X o en Y, y la longitud del eje transversal, la longitud del eje conjugado, la longitud del eje focal, el lado recto y la relación pitagórica. Ejemplo, encuentra los elementos de la hipérbola y realiza su gráfica. Tenemos esta ecuación canónica, por su estructura nos indica que es una hipérbola con el eje focal en el eje de las Y. Eje focal en eje de las Y. Y además que su centro está en el origen, con centro en 0,0. Ahora procedimos a encontrar los valores de A y B. Dependiendo de su estructura, nos indica que tenemos la siguiente estructura: y cuadrado sobre a al cuadrado menos x cuadrada entre b cuadrado es igual a 1. Vemos que a cuadrada es igual a 7 y b cuadrada es igual a 9. Para encontrar a, pues sacamos raíz de 7. A es igual 2.64 y b sacamos raíz de 9. B es igual a 3. Tenemos el valor de A y el valor de B. Ahora procedimos a encontrar el valor de C utilizando la relación pitagórica. C cuadrada es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Sustituyendo valores, C cuadrada es igual a cuadrado, teníamos 7, más B al cuadrado, teníamos 9. Realizamos la suma, C cuadrada es igual a 16. Aplicamos raíz para encontrar la C, raíz de 16, 4. Entonces C es igual a 4. Ahora proseguimos a encontrar las coordenadas del foco, del vértice y los puntos del eje conjugado. Sustituyendo valores, el foco 0,C, 0,4 y F', 0, menos C, menos 4. Estas coordenadas del foco y foco primo, vértice 0, A, 2.64, vértice primo 0, menos A, menos 2.64. Y del eje conjugado,
B, tengo 3,0 y B' menos 3,0. Ahora vamos a ubicar esos puntos del foco. 0,4, 1, 2, 3, 4. Foco primo 0, menos 4, 0, 2, 4. Ahí están los focos, foco y foco primo. Vértice 0, 2.64, 2.64 aproximadamente aquí y 2.64 aproximadamente aquí. Ubicamos los puntos extremos del eje conjugado. 3,0, 3,0, aquí está B, y B' menos 3,0. Ahora, para trazar mi gráfica, voy a trazar líneas perpendiculares al eje conjugado. ¿Sí? Cortando esos puntos extremos. Y al vértice. Y está una. Y ahí está otra. Ahora voy a trazar líneas que unan el centro con el punto de corte entre esas dos líneas que tracé. Serían aquí 1 y 1. De este lado 1 con el centro y 1. Estas líneas son mis asíntotas. ¿Qué quiere decir? Van a limitar el comportamiento de la hipérbola. El trayectorio de la hipérbola nunca va a tocar estas líneas. Por lo que mi gráfica quedaría de este modo. Recuerden que iniciamos del vértice y se va a ir así. Y de este lado y se va a ir así, sin tocar sus asíntotas. Y de este lado, igual, del vértice, se va a ir así, sin tocar la asíntota. De este lado igual, del vértice, sin tocar la asíntota. Y ahí está la gráfica. Haciendo hincapié que estas líneas, denominadas asíntotas, no forman parte de la gráfica. Solamente es para limitar su comportamiento. Estas no forman parte de la gráfica. Siguiente ejemplo, encuentra los elementos de la hipérbola y realiza su gráfica. Vemos la siguiente ecuación, tiene la estructura con eje focal en el eje de las X y con centro en el origen. Entonces el centro lo marcamos en 0,0 y la estructura que sigue es x cuadrada entre a cuadrada menos y cuadrada entre b cuadrada es igual a 1. Podemos identificar al cuadrado es 1, a es igual a raíz de 1, a es igual a 1. B cuadrada es igual a 3, B es igual a raíz de 3, B es igual a 1.73. Y para encontrar C, utilizamos relación pitagórica, C cuadrada es igual al cuadrado más B al cuadrado. C cuadrada es igual al cuadrado, tenemos 1 más B al cuadrado, tenemos 3. 1 más 3, 4. C es igual a raíz de 4. C es igual a 2. Ahora procedemos a encontrar las coordenadas del foco, del vértice y de los puntos del eje conjugado. Del foco quedarían C,0, 2,0. F' menos 2,0. Del vértice A,0, 1,0. Y vértice primo menos A menos 1,0. Y los puntos extremos del eje conjugado 0,B, 0,1.73 y 0, menos 1.73. Ahí están las coordenadas. Vamos a ubicar los puntos del foco, del vértice y los extremos del eje conjugado. 2,0 y está en foco, foco primo, menos 2 y 0, vértice 1, 0 y menos 1 y 0. Los extremos, los puntos del eje conjugado, 0, 1.73 aproximadamente aquí,
1, 1.73 aproximadamente aquí. El siguiente paso es trazar líneas que corten al eje conjugado, a los extremos del eje conjugado y al vértice. ¿Listo? Ahora sí ubicamos las asíntotas uniendo el centro con los puntos de intersección donde chocan esas líneas que tracé anteriormente. Aquí también. Esas líneas me van a ayudar a limitar el comportamiento de la hipérbola, recordando que corta en el vértice, pero nunca va a llegar a tocar esas líneas. Entonces el comportamiento así. Y del otro lado igual, sin tocar esas líneas. Y así sería la representación gráfica. Y eso es todo, muchachos. Gracias.